Bienvenidos a los comentarios y conclusiones de la materia número 9, Educación Especial y Barreras de Aprendizaje, de la Licenciatura Ejecutiva en Pedagogía. En la materia se revisaron 4 temas importantes: educación especial, dificultades en el aprendizaje, diagnóstico pedagógico y herramientas de evaluación en la discapacidad. Esta materia es importante para tu formación porque te permitirá obtener las herramientas, conocimientos y habilidades necesarias para detectar dificultades de aprendizaje en estudiantes de los diferentes niveles educativos, además de poder atenderlas de manera oportuna dentro de tu práctica profesional. Para comenzar, es importante recordar algunas definiciones de educación especial. La educación especial es una modalidad de sistema escolar de tipo transversal e interdisciplinario encargada de potenciar y asegurar el cumplimiento del principio de equiparación de oportunidades de aquellos niños, niñas y jóvenes que presentan necesidades educativas especiales derivadas o no de una discapacidad en todos los niveles y modalidades del sistema escolar, con el propósito de asegurar aprendizajes de calidad a todos los niños, niñas y jóvenes con necesidades educativas especiales. Educación especial es aquella destinada a alumnos con necesidades educativas especiales debidas a sobredotación intelectual o discapacidades psíquicas, físicas o sensoriales. La educación especial en sentido amplio comprende todas aquellas actuaciones encaminadas a compensar dichas necesidades, ya sea en centros ordinarios o específicos. Entendemos por discapacidad toda aquella situación en que un sujeto ve limitada su participación en algún tipo de ámbito o acción, debido a la existencia de algún tipo de deficiencia en algún órgano o capacidad intelectual. Se trata en sí de la existencia de una limitación, no siendo causa sino consecuencia. La existencia de una discapacidad implica una dificultad u obstáculo para la participación del sujeto en la sociedad o en algún aspecto de dominio vital en comparación con las posibilidades que presentan aquellas personas sin la deficiencia en cuestión, o incluso el propio sujeto en un momento anterior de su vida. La discapacidad no implica que el sujeto que la tiene no pueda llegar a alcanzar y realizar las mismas actividades, siempre y cuando se cuente con una ayuda ajustada a esas necesidades. Del mismo modo, el término discapacidad no es sinónimo de enfermedad. Si bien a la práctica ambos conceptos suelen solaparse en muchas ocasiones, en cualquier caso la discapacidad en sí no es una palabra que se limite al ámbito clínico y de la salud, y sus implicaciones se relacionan más con el mundo de lo social, el urbanismo, la arquitectura, la política, etc. Podemos encontrar diferentes clasificaciones en función del tipo de problema en que se presentan dificultades. Así podemos establecer diferentes grandes tipos de discapacidad, siendo los 3 primeros los que más se tienen en cuenta: discapacidad física, discapacidad sensorial, discapacidad intelectual, discapacidad psíquica, discapacidad visceral, discapacidad múltiple. Un síndrome es un conjunto de rasgos o características distintivas que se presentan juntas. De hecho, ese es el origen de la palabra del griego sin, que significa juntos, y drome, aparecen. O sea, es una colección de hallazgos que se tienden a ver en un número de individuos que de otra manera no están relacionados. La mayoría de los síndromes se nombran después del médico que los descubrió por primera vez. Por ejemplo, el síndrome de Down, que es una condición que fue descubierta por el Dr. Down. La idea de trastorno remite directamente a la condición anormal o no natural de un individuo de acuerdo a los parámetros establecidos por la naturaleza y principalmente por la ciencia médica. Los trastornos pueden hacerse presentes en el ser humano de diversas maneras, y aunque actualmente el término está íntimamente vinculado con alteraciones del estado mental, también puede referirse a condiciones no naturales del estado físico, es decir, a la presencia de enfermedades de diferente tipo. Los trastornos en el ser humano pueden ser causados tanto por factores externos como internos, y en este sentido cada individuo es un caso único en el que diversos elementos se combinan de una manera especial. Los factores externos que pueden generar trastornos de una persona pueden estar vinculados con la presencia de organismos invasores, virus o enfermedades adquiridas, pero también con la presencia de elementos de profunda influencia, como la represión social, las modas, las exigencias de la modernidad, la violencia, el desamparo, etc. Por su parte, los elementos internos que colaboran con el desarrollo de trastornos son por lo general aquellos que existen de manera hereditaria y que predisponen a la persona a sufrir determinadas alteraciones físicas o mentales.
En la mayoría de los casos el término trastorno es utilizado para hacer referencia a situaciones o condiciones de alteración mental. Estos trastornos son entendidos por los profesionales de la salud como aquellos que plantean modificaciones al desarrollo mental normal del ser humano y que no permiten al individuo desenvolverse de manera productiva y positiva en el medio en el cual se inserta. Los trastornos emocionales y psíquicos pueden manifestarse a través de diferentes síntomas y mientras algunos de ellos son más comunes y de menor gravedad, tales como la ansiedad y la ira, otros presentan profundas raíces que son difíciles de combatir y erradicar. Por ejemplo, cuando hablamos de depresión, esquizofrenia, demencias de diversos tipos o paranoias severas. Las dificultades de aprendizaje no están asociadas a un coeficiente intelectual bajo. Hay muchos niños y niñas que poseen un coeficiente intelectual situado en la media, que adquieren buenas habilidades, son educados bajo un sistema que permite que se desarrollen correctamente y que en casa siguen esa misma línea de educación y sin embargo presentan algún tipo de dificultad que les impide llevar el ritmo de la clase. Con el término dificultad de aprendizaje se describen una serie de limitaciones que el cerebro tiene para obtener, almacenar, utilizar y transmitir la información que posee. Por lo tanto, no tiene por qué ir asociada a un bajo coeficiente cognitivo, pero a la larga, si no se interviene, podría suponer un problema en cuanto a su rendimiento en los estudios, su futuro laboral o sus relaciones sociales. Muchas veces las causas de los problemas de aprendizaje están sin determinar. Los factores que pueden intervenir para que el niño presente dificultades son causas genéticas, pudiendo heredar de otros familiares que la padezcan. Los diagnósticos no solo ayudan a la persona que los padece, cuando estos se deben a causas genéticas ponen la señal de alarma y es más fácil detectar e intervenir ante un posible nuevo miembro en la familia. Enfermedades. Puede ser que el niño haya padecido alguna enfermedad como meningitis o encefalitis y le haya dejado alguna secuela, pero también se puede producir por alguna lesión en la cabeza, por algún accidente o caída grave. Lo más importante ante cualquier dificultad es estar atentos, observar e intervenir cuanto antes para recibir la ayuda y estimulación necesaria. Cuando los especialistas se dispongan a realizar una evaluación, exploran 4 aspectos prioritariamente: intelectuales, madurativos, instrumentales y emocionales. Un indicador suele ser el lenguaje, ya que el uso que hace de él es bastante pobre. Les cuesta expresarse correctamente. Los niños con dificultades de aprendizaje presentan cierta inmadurez en su sistema nervioso, reflejándose especialmente trastornos de motricidad fina y gruesa, confusión figura-fondo, trastornos de lenguaje, noción temporal confusa, dificultad de orientarse en el espacio, deficitaria percepción del esquema corporal. En cuanto al área instrumental, también presentan una serie de dificultades en cálculo, escritura, lectura y ortografía. Hay varias dificultades específicas de aprendizaje. Los problemas más comunes son los siguientes: la dislexia, que es la dificultad para el aprendizaje e integración de la lectura y la escritura, pudiendo mostrar déficit en varias áreas de desarrollo y continuar manifestándose en la edad adulta. Disgrafia. Este trastorno del aprendizaje consiste en la dificultad de expresión escrita. Existen 2 tipos, la motriz y la específica. Disortografía, que es la dificultad para desarrollar la escritura. Esto se refleja en problemas para deletrear, tiende a reemplazar letras o escribir las palabras tal y como las pronuncia, agrupándolas normalmente por sílabas. Dificultad para la adquisición de habilidades matemáticas y el procesamiento numérico. No está asociado a un déficit de inteligencia, pero sí puede repercutir en su adaptación al medio. El trastorno de aprendizaje no verbal es un problema de neurodesarrollo que afecta al aprendizaje y está relacionado con la dificultad de la coordinación motora, gestión emocional, organización espacial, adaptación a nuevas emociones. Todavía no se puede concluir que se deba a una disfunción o lesión en el hemisferio derecho y puede afectar de forma diferente a cada persona. El trastorno específico del lenguaje o disfasia es la dificultad para la comprensión del lenguaje hablado y escrito. Los niños y niñas que lo tienen suelen relacionarse poco y debido a su escasez de lenguaje oral termina aislándose o siendo aislados, lo que puede llevar a la confusión con el trastorno de espectro autista. Las dificultades de aprendizaje no son imposibilidades de aprendizaje, sino que si son tratadas de la forma correcta, no tienen que interponerse entre el niño y el éxito escolar.
La intervención y el diagnóstico son fundamentales, pero también lo es la detección y aceptación de que el niño puede necesitar ayuda específica para enfrentarse a la tarea académica. Existen muchos profesionales que acompañan al niño y a sus familias para que esta dificultad no suponga un problema y que con la colaboración de todos se puedan ir solucionando dichas dificultades. El diagnóstico pedagógico trata de describir, predecir y, en su caso, explicar el comportamiento del sujeto en el contexto educativo. Incluye actividades para medir y evaluar al alumno con el fin de realizar una intervención oportuna. Los aspectos que aborda son la comprobación del progreso del alumno sobre metas establecidas, reconocimiento de factores en la situación de enseñanza-aprendizaje y acondicionamiento de los procesos de la situación de enseñanza-aprendizaje a las necesidades del niño. El objetivo del diagnóstico pedagógico es determinar la naturaleza de las dificultades, su gravedad y los factores intervinientes. De ahí la importancia del rol docente como profesional y de la organización educativa como responsable de la calidad educacional, que deben coordinar todos los elementos del sistema escolar para que las diferentes técnicas e instrumentos de recogida de datos proporcionen información útil sobre el contexto ambiental del niño y de la interacción del niño con este ambiente. Lo mismo con el ambiente familiar o social en el que se desplaza. Por ello, el diagnóstico pedagógico tiene una amplia mirada. Cuando la escuela realiza adecuadamente su labor técnico-pedagógica, no cometerá el error de etiquetar al niño, al contrario, trabajará para su plena realización personal. Para decir qué clase de ayuda puede necesitar un niño con discapacidad, si es que la necesita, primero necesitamos saber todo lo posible acerca de ese niño. Aunque quizás nos preocupen más sus dificultades, siempre debemos tratar de observar a todo el niño. Recuerda que las capacidades de un niño son más importantes que sus discapacidades. El concepto de evaluación para el aprendizaje fue uno de los puntos destacados de la práctica de la evaluación inclusiva que surgió durante los debates con los expertos de los proyectos educativos. El proceso de evaluación debe ser inclusivo, es decir, la evaluación permite que todos los estudiantes demuestren sus aprendizajes independientemente de sus condiciones. Cuando se habla de estudiantes con necesidades especiales, se habla de estudiantes con diferentes tipos de discapacidades, cognitivas, físicas, emocionales o afectivas, entre otras. Estas discapacidades pueden ser tanto permanentes como temporales. También se incluyen estudiantes con problemas de disciplina o con déficit de atención, y a estudiantes que tengan algún impedimento de lenguaje o cuya lengua materna no sea la misma que la que utiliza el proceso de enseñanza y aprendizaje. Los aspectos a considerar cuando tenemos algún estudiante con discapacidad son los siguientes. ¿Cuáles son las necesidades del estudiante? ¿Qué impacto tienen las necesidades del estudiante en la expectativa que se tiene, estándar, objetivo, etcétera? ¿Qué tipo de ayuda o apoyo necesita el estudiante para demostrar sus aprendizajes? Para ayudar a los estudiantes con necesidades educativas especiales para que puedan demostrar sus aprendizajes en las evaluaciones, se les puede ofrecer una serie de apoyos o modificaciones. El propósito de estos apoyos o modificaciones es minimizar los efectos de la necesidad del estudiante. Su intención no es la de reducir las expectativas de aprendizaje. Existen 4 tipos de modificaciones que se pueden emplear con estudiantes con necesidades educativas especiales. Modificaciones en el proceso de evaluación. Este tipo de modificaciones permite que los estudiantes tengan acceso a la información necesaria para complementar la evaluación o para hacer la tarea. En esencia, se buscan formas alternas para evaluar al estudiante, tales como las auditivas, multisensoriales, táctiles y visuales, entre otras. Algunos ejemplos de modificaciones en el proceso son simplificar las instrucciones, repetir instrucciones, leer las instrucciones a los estudiantes, usar letra más grande, simplificar el lenguaje usado en las actividades, el uso de glosarios, diccionarios, intérpretes, máquinas, lupas, grabaciones, lectores electrónicos, usar la lengua materna. Esto para estudiantes que no hablen español como lengua materna o primera lengua. Esto incluye el uso de braille y lenguaje de señas. Modificaciones en la forma como se contesta la evaluación. Este tipo de modificaciones permiten que los estudiantes completen la tarea o la actividad de evaluación. Algunos ejemplos de este tipo de modificación son marcar la respuesta directamente en el folleto y no en la hoja de respuesta, señalar respuestas en vez de marcarlas, dar la respuesta de manera oral, usar computadora en vez de usar lápiz y papel,
permitir que el estudiante tome notas, usar organizadores gráficos para escribir respuesta. Modificaciones en el tiempo dado. Este tipo de modificaciones se permite que los estudiantes tengan el tiempo suficiente para completar la tarea o la actividad de evaluación. Algunos ejemplos son los siguientes: dar más tiempo, tomar descansos frecuentes, tomar la evaluación en varias sesiones. Modificaciones en el contexto de la evaluación. Este tipo de modificaciones permiten que los estudiantes tengan las condiciones necesarias para tomar la evaluación. Algunas opciones son usar salones especiales, tomar la prueba individualmente o en grupos pequeños, usar audífonos, usar luz especial. Es esencial que el tipo de apoyo o de modificación sea apropiado según el tipo de necesidad que tenga el estudiante. Lo más importante es asegurar que el tipo de apoyo le permita al estudiante demostrar sus aprendizajes, pero no debe incidir en el tipo de desempeño que obtenga, es decir, no debe darle ninguna ventaja sobre los estudiantes que toman la evaluación regular y no debe reducir las expectativas de aprendizaje que se tengan. Para consolidar los aprendizajes de la asignatura entregaste 4 actividades. En la semana 1 elaboraste un cuadro comparativo con los tipos de discapacidad. En la semana 2, un mapa conceptual explicando las características de las dificultades específicas de aprendizaje. En la semana 3, realizaste un cuadro sinóptico con los elementos más importantes del diagnóstico pedagógico. Y en la semana 4, un mapa mental con las características de la evaluación cualitativa y cuantitativa. Podemos concluir cada una de las unidades revisadas de la siguiente manera. La educación especial es aquella destinada a alumnos con necesidades educativas especiales debidas a sobredotación intelectual o discapacidades psíquicas, físicas o sensoriales. Con el término dificultad de aprendizaje se describen una serie de limitaciones que el cerebro tiene para obtener, almacenar, utilizar y transmitir la información que posee. El diagnóstico pedagógico trata de describir, predecir y, en su caso, explicar el comportamiento del sujeto en el contexto educativo. El proceso de evaluación debe ser inclusivo, es decir, la evaluación permite que todos los estudiantes demuestren sus aprendizajes independientemente de sus condiciones. Te dejo esta frase: si un niño no puede aprender de la manera en que enseñamos, quizá debamos enseñar de la manera en que aprende. Ignacio Estrada. Deseamos que sigas aprovechando al máximo esta experiencia educativa. Estamos a tus órdenes para cualquier duda. Puedes enviar mensaje a la plataforma y responderemos a la brevedad. Hasta pronto, éxito.